¿Qué me vienen a decir ahora con la cuestión de transgéneros metidos compitiendo en otra categoría? Esto es el fin, señores. Esto, yo así lo veo, este es el fin del deporte como lo conocemos. Las personas que disfrutan del deporte deberían, bueno, manifestarse y no dejar que esto entre. Lastimosamente ya ha entrado. Yo lo vi en la NBA, profe, con LeBron James y todo eso, haciendo un activismo a favor de Black Lives Matter, a favor de Joe Biden en contra de Donald Trump. Y la gente, mucha gente se cansó. ¿Y qué hicieron? Le echaron, la NBA le echó la culpa a Netflix. Pero la gente también se cansa de ver tanta política, tanta ideologización allí. ¿No es cierto? O sea, fíjate vos hasta dónde llega esta misión ordenancista que se parecen a la República de Platón. Platón dice, no podemos permitir deportes que no siembren principios para la polis. Bueno, pero en general los progres siempre han criticado el libro 3 de la República porque dicen Platón es totalitario, Platón es dogmático porque politiza a la música y al deporte que sea funcional para la polis, que sea funcional para el objetivo del Estado. Los progres siempre han cuestionado a Platón en ese sentido. Bueno, ahora son platónicos ellos y van a prohibir todos los deportes que no siembren los principios que ellos quieren establecer, porque están, atención a esto, privatizando el espacio público y politizando la vida privada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro de filosofía y de metapolítica. Casi siempre que tenemos un invitado, para nosotros es un invitado especial, pero hoy es más especial todavía porque Santiago es un amigo, un hermano, así que Santiago Giraldo, no hace falta que te presente, la gente, todo el mundo te conoce. Bienvenido, ¿cómo estás? Un saludo, profe, muchas gracias por su invitación en el canal. Es un gusto siempre estar, mejor dicho, aprendiendo de uno de los mejores, como lo es el profesor Jonathan, del cual, mejor dicho, he aprendido bastante. Cuando estaba estudiando el tema del que vamos a hablar hoy, yo dije, el que más sabe del tema del progresismo, no porque sea progresista, sino porque lo ha estudiado, es el profesor Jonathan. Entonces yo le dije, qué mejor que poderles poner este tema a él y que él pueda darme su opinión y que pueda complementar pues todo esto que se está gestando dentro del deporte. Pues bueno, mira, es un tema que es de actualidad y en la cual nosotros no podemos dimensionar todavía todos los efectos que va a causar la ideología de género. Santi, por ejemplo, nosotros acá en Argentina, el presidente Alberto Fernández ha aprobado lo que se llama el DNI no binario, es decir, que una persona puede reconocerse con un género no binario. Ahora, está habiendo muchos problemas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, Biden le avisó al embajador argentino en Norteamérica, le dijo, mire, ustedes para ingresar a Estados Unidos tienen que tener un documento que dice que sos varón o que sos mujer. Acá, alguien que venga con DNI no binario a Estados Unidos no entra. Y vos te podés imaginar que Alberto Fernández no le va a decir a Biden que cambie sus políticas internacionales porque él se puso progresista en la Argentina. Entonces Biden dice, usted puede hacer en Argentina lo que quiera, pero para entrar a Estados Unidos tiene que cumplir las reglas que tenemos nosotros en este país. Y me parece razonable. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina hay un gran problema con el género no binario y el DNI por el régimen previsional. Los varones se jubilan 5 años después que la mujer. En general se jubilan a los 65, a los 70 y la mujer a los 60. Entonces la pregunta viene siendo, bueno, ¿con qué régimen previsional se van a jubilar los del género no binario? O por ejemplo cuando estén en un estadio de fútbol o en un teatro, en un cine, ¿a qué baño tienen que ir los del género binario? Bueno, son cosas que aquellos que realizan las leyes de ideología de género o aplican ideología de género a las leyes no advierten cuáles van a ser las consecuencias de las políticas. Les resulta divertido, les resulta progresista, pero no advierten las problemáticas. Así que a mí me gustaría que vos nos ayudes a pensar cuáles son las consecuencias de haber implementado la ideología de género también en el deporte. Bueno, yo creo que antes de arrancar, profe, por ahí le mandan un cariñito.
en el canal. Ah, bueno, un saludo enorme a Lisette. Ah, ya, bueno, excelente. Pues, profe, muy apropiada su pregunta. La verdad, yo creo que la ideología de género, yo creo que como es una ideología, intenta siempre colonizar diferentes ámbitos. La ciencia, el arte, eh, ¿qué más diría yo? El deporte, obviamente, y bueno, y todo lo demás, ¿no? Intenta subordinarlo para que cuente su relato. Jesús Maestro lo ha dicho muy claro, es decir, la literatura también. La literatura en muchas ocasiones intenta ser subordinada a las ideologías, pero después de un tiempo intenta ser interpretada por aquellas personas que quieren subordinar dicha obra literaria a su ideología. Y bueno, yo me doy cuenta que prácticamente que al día de hoy con la cuestión de la ideología de género, pues no es indiferente. Eso también lo quiere permear todas las capas sociales, quiere permear todos los ámbitos. Y el deporte no queda por fuera de esto. Y estudiar el deporte es bastante interesante y es de bastante necesidad porque ya lo decía muy bien Norbert Elias, que es el que escribe Proceso de la Civilización y también tiene un paper, un ensayo que lo titula Deporte y ocio en el proceso de la civilización, y él allí expone la necesidad de poder estudiar el deporte, porque para entender la civilización necesitamos también entender uno de sus ámbitos más importantes como lo es el deporte. Él empieza a abordar diferentes temas para ejemplificar por qué el deporte tiene mucho que decir con respecto al proceso de la civilización, que es su magnus opus, ¿no? Entonces, desde allí pues saca muchos ejemplos. Uno de esos es que el fútbol nace en plena revolución industrial, ¿no? De lo más profundo de Inglaterra, en donde se estaba gestando pues toda una revolución, o se estaba intentando poder cohesionar a la clase proletaria, y según pues Norbert Elias y otros demás autores, la burguesía al ver este problema, pues intenta buscar la forma de romper con esa cohesión proletaria, y según eso la herramienta que utiliza es tirándole un balón, ¿no? a los proletarios, y les tiran un balón, y por eso desde allí es que los equipos de fútbol más antiguos están allí en Inglaterra, porque desde allí se empieza a gestar todo eso. Pues bueno, eso es más o menos la interpretación que algunos autores dan con respecto al deporte, y es que el deporte en serio, el mismo Norbert Elias, por ejemplo, muestra que hay necesidad por intentar civilizar a su vez el deporte. ¿Cómo? Colocando reglas, volviéndolo más justo, mirando en qué momento se está dando como trampa o no hay igualdad de condiciones a la hora de llevar adelante todo eso. Entonces empiezan a crear una serie de normas que civilizan a la sociedad. Y civilizan a las personas que también practican cualquier disciplina. Entonces, estudiar el deporte es estudiar a la sociedad, dice el propio Norbert Elias. Pero bueno, con respecto a lo que yo veo al día de hoy, desde su momento pareciera como que algunas ideologías o algunos grupos de poder intentan utilizar o intentan acaparar para sí mismos el deporte, el arte, la ciencia, bueno, la literatura, lo que sea. Y al día de hoy, al estar, pues bueno, sumergidos en un mundo que intenta llevar adelante o sacar adelante diversas ideologías que han evolucionado durante algún tiempo, después de ciertas rupturas, digo yo, con el viejo orden, pues se llegan a conclusiones como que un hombre puede participar en una categoría femenina y más en un deporte de pesas, por ejemplo, que es la noticia de la que yo quería mostrarles hoy. Y pues bueno, voy a hacer la descripción, quiero que esto sea una parte descriptiva para que el profesor lo vea y pues se vaya para atrás. Y a mí me parece que este es el ejemplo más significativo y voy a dar mis razones del por qué. Este señor que ustedes ven acá, bueno, se apellida Hubbard, ¿no? Primera transexual en competir en unos juegos. La neozelandesa, que hasta los 34 años compitió como hombre, opta con 43 años a medalla en la categoría de más de 87 kilogramos. Su presencia genera un debate sobre una posible ventaja. ¿Sí? Van a decir muchos progres, ¿no? Los progresistas, los personajes y la ideología que el profesor ha estudiado muchísimo, que esto no es un tema de biología, sino un tema de percepción, ¿no? Que ya el objeto como tal no importa, sino lo que importa es la
la autopercepción, ¿no? El subjetivismo de cada uno para poder decir qué es y qué no es, ¿no? Pero bueno, la noticia continúa de la siguiente forma. Antes de Laurel Hubbard fue Gavin Hubbard, y era un hombre, pero el lunes 2 de agosto competirá por una medalla en halterofilia en la categoría de más 87 kilogramos contra mujeres. Será la primera deportista transexual que participa en unos juegos, según unos para destrozar el principio de igualdad entre competidores, que es la esencia del deporte, visto por otros para avanzar en la igualdad y la normalización. ¿Pasa algo, profe? Pasa algo, y es que yo me vi la competencia, porque esta noticia aquí la están relatando vieja, pero hace unos días ya la competición en los Olímpicos fue. ¿Y qué pasó? Yo lo estaba viendo y uno de los narradores había competido hace unos años y tenía medalla de oro y era una mujer, y ella dijo que no le parecía correcto que este hombre estuviera allí compitiendo, que estuviera allí participando, porque le había quitado el puesto, la plaza a otras mujeres que debían estar allí, ¿no? Debían estar allí. Y daba ejemplos, ¿no? De que, por ejemplo, muchas veces ella con su periodo menstrual tenía que competir, tenía que ir a entrenar, tenía que fajarse, pero este tipo, pues obviamente ya sabemos que no sufre de esto, ¿no? Entonces, pues hay una serie de condiciones que no hace que estén en igualdad de condiciones, ¿no? Que estén en igualdad de condiciones. Entonces, claro, plantea una serie de dudas y de injusticias por las personas que practican y están allí en esa categoría, ¿no? Y que son mujeres que se están viendo privadas por todo eso. La noticia continúa de la siguiente forma. Hubbard, que vive aislada en la villa y no concede entrevistas ante el aluvión mediático, compitió hasta los 34 años como hombre. A los 35 completó su cambio de sexo tras un tratamiento hormonal, y ahora con 43 y tras ser elegida por Nueva Zelanda porque cumple todos los criterios de elegibilidad, opta a medalla. Pues les cuento de esta forma. Yo me estaba viendo la competición, y yo le estaba haciendo fuerza, porque yo quería que nuestro representante ganara, ¿sí? Yo quería que el patriarcado en este aspecto ganara y mostrara que hasta en eso somos mejores. Bueno, muchos se funarán y muchos se reirán, pero yo la verdad, en el fondo, quería que ganara para que demostrara que la biología tiene mucho que decir con respecto a eso. Pero pasó algo, y es que tenía 43 años, estaba fuera de forma y no tenía nada que hacer contra la competidora de China, que una brutalidad, de 21 años, y cogió esa barra y le metió más de 20 kilos en comparación a las demás y levantó esa barra como si nada. Y no tenía tampoco nada que hacer contra la de Inglaterra, que también hizo récord. Entonces, pues bueno, muchas personas empezaron a contraargumentar que de dónde había quedado esa supuesta biología que iba a hacer que este tipo rompiera todos los récords. Pues bueno, se saca de contexto, ¿no? Porque obviamente este tipo allí estaba fuera de forma, 43 años, probablemente, mejor dicho, no debía ni estar allí. Pero allí es donde va lo importante. Y ya me gustaría, después de esto, entregarle la palabra al profesor para que pueda hacer uno que otro comentario. Y es que resulta y acontece que yo creo que, claro, competidores hombres que le quitan plazas a mujeres en alguno que otro deporte, ya ha sucedido. Ya en antelación tengo también el conocimiento que en Argentina ya ha pasado con un tipo que juega microfútbol y, bueno, le quitó una plaza a una tipa en un equipo, y que, bueno, que supuestamente por ahí vi que andaba de goleador en Argentina. Pero, ¿cuál es la diferencia con esto? ¿Y por qué me parece significativo? Es que el deporte de los Juegos Olímpicos es probablemente el que tiene más alcance y más repercusión en todo el ámbito del deporte en general. Y les voy a dar un ejemplo. Resulta que en el año 1968, en los Juegos Olímpicos en México, estaba la modalidad de salto alto de atletismo. Y normalmente se utilizaba el salto en tijera. ¿Cuál es el salto en tijera? Esa era la técnica clásica. Les voy a colocar por acá: salto alto, técnica clásica, técnica antigua, lo voy a colocar así. Era en tijerita. Se saltaba de esta forma. Así se saltaba, ¿sí? Y así se hizo desde siempre, ¿no? Se saltaba y se hacía de esa forma.
Pero resulta que en ese olímpico del año 68 hubo un tipo llamado Dick Fosbury que revolucionó la técnica y revolucionó este deporte, ¿no? Haciendo pues un salto de cúbito supino, prácticamente de esta forma, y la técnica pasó a llamarse como él, ¿no? La técnica Fosbury. ¿Qué es lo que pasa y cómo lo relaciono con todo esto? Que para que algo se vuelva significativo en el deporte, no basta con que usted rompa un récord panamericano, un récord europeo y pare de contar, o intente bajar en un mundial 2 segundos la mejor marca. Tiene repercusiones cuando en un juego olímpico, que es el mayor evento deportivo, se marca un hito. Sí, se marca un hito. Y es por eso que esta tipa de Hubbard, el tipo este que se hace pasar por mujer, que haya llegado a los Olímpicos y que prácticamente no haya hecho nada porque ninguno de los levantamientos fue legítimo, o sea, ninguno se lo valieron, todos fueron fallos, no porque no pudiera levantar la barra, sino porque hizo mala técnica y los jueces no se lo valieron. Él no fue allá a competir para ganarse una medalla, es lo que yo interpreto de todo eso, fue a marcar un hito histórico de que él ya lo pudo hacer, y si él lo puede hacer, probablemente de aquí en adelante lo pueda hacer cualquier cantidad de personas. O sea, ya se habla de esto dentro del deporte, ¿sí? No, fue un hecho político, no fue un criterio deportivo. Por eso es que yo le dije, profe, me gustaría que usted pudiera revisar este caso, porque a mí me parece, y como lo empecé exponiendo, el deporte es muy importante y pareciera que aquí ya hay una línea que se cruzó y se cruza efectivamente y de manera formal, ¿no? Con este tipo que ya pues lo logró. Claro, anteriormente habían casos de hombres que habían sido descubiertos por estar practicando y compitiendo en la categoría femenina. Pero ¿cuál es la cuestión? Se hacía por debajo de cuerda y se perseguía por el Comité Olímpico Internacional. Ahora no, ahora ya es avalado por el Comité Olímpico Internacional, y lo que yo veo con todo esto es que ya marcó esa ruptura, marcó el antes y el después, para que de allí en adelante ya el deporte no vuelva a ser igual. Por eso es que yo le dije, profe, titulemos esto de esta forma. Es el colapso, es la crisis del deporte por culpa del progresismo, por culpa de la ideología de género. Sí, mira, hay varias cosas ahí para decir, ¿no? Lo primero que se podría decir es que la izquierda siempre ha cultivado lo que se llama pensamiento crítico. Pero resulta que el pensamiento crítico es crítico frente al poder del Estado, frente al abuso del Estado y al autoritarismo, ¿no es cierto?, de las organizaciones, de las corporaciones. La izquierda siempre ha combatido. ¿Por qué? Porque el Estado nunca ha respondido a las políticas de izquierda, porque las organizaciones internacionales nunca respondieron al marxismo. Pero curiosamente, desde la caída del muro de Berlín, cuando triunfa el capitalismo dice, bueno, ahora el marxismo ya no es un problema, venga para acá. El marxismo va a ser ahora el brazo izquierdo a través del cual el capitalismo va a poder crearse sus brazos de poder. Entonces las unidades políticas sin asiento territorial terminan controlando con el marxismo, y las políticas de los derechos humanos a las unidades políticas con asiento territorial. Ahora, cuando la izquierda se convierte en dogma del Estado, deja de ser crítica. La izquierda, cuando se convierte en el dogma del Estado, en un dogma oficial y en las políticas oficiales del Estado, deja de ser crítica, comienza a ser conservadora. Y en eso surge algo muy interesante, porque, por ejemplo, Jürgen Habermas, en las éticas del discurso, plantea que en la sociedad hay una especie de plaza, de ágora común, en la cual hay una deliberación argumentativa que a través del procedimiento de la argumentación se genera un consenso global que se legitima como derecho y como deber. Ahora, ese derecho y ese deber supone que el espacio público deliberativo es un espacio democrático y en el cual todas las voces son escuchadas. Ahora resulta que no todas las voces son escuchadas. Por ejemplo, nosotros no somos escuchados.
en el debate que delibera sobre las políticas estatales? ¿Vos te sentís escuchado? ¿Vos sentís que tu voz es tenida en cuenta por el Estado como una voz más? Por ejemplo, decir, bueno, hay gente que piensa de otra manera, lo dejemos al libre albedrío. No, esto va a ser obligatorio y la ideología de género es un dogma del Estado. En ese dogma del Estado, el espacio público deliberativo se convierte en espacio público publicitario que se privatiza por aquellos organismos internacionales que ejercen el poder a través del marxismo como dogma. Entonces, cuando ejercen el poder a través del Estado, que está cooptado por las organizaciones internacionales, y el marxismo se convierte en un dogma oficial del Estado y de las unidades políticas sin asiento territorial, se privatiza el espacio público deliberativo y se convierte en espacio publicitario. El espacio publicitario es icónico, transmite un mensaje que es imperativo y no argumentativo, y por lo tanto ejerce poder de la dominación y no el consenso que genera la hegemonía. ¿Cuál es la diferencia entre la hegemonía y la dominación? Que la dominación se ejerce a través de la coacción y la coerción, y la hegemonía a través del consenso. Ahora, el consenso es un consenso argumentativo, pero la izquierda no está argumentando. La izquierda lo que está haciendo es utilizar la violencia del Estado para poder, ¿no es cierto?, controlar y colonizar a los cuerpos. En esos cuerpos hay una negación de la identidad, porque, por ejemplo, el varón que se siente mujer no es una mujer, es un transexual. Ahora, la ideología de género te dice no es un transexual, porque el transexual es un tercer género, es un tertium genus con respecto al varón y a la mujer. Entonces vos tenés el varón, la mujer y el transexual. Ahora, la identidad propia del transexual es ser transexual, no ser mujer. Entonces tendría que haber, en los Juegos Olímpicos, sí, un espacio para los transexuales, donde los transexuales, o sea, los varones que se sienten mujer, puedan competir con otros varones que se sienten mujer. Pero no que el varón compita con la mujer. Vos recordás que hace unos 10 años, un varón que se autopercibía como mujer le rompió la cara y la mandó al hospital y la dejó en coma a una mujer en el boxeo. Es un caso importante, vos buscalo y ahí aparece, ¿no? Sí, no. Hombre transexual le desfigura la cara a una mujer boxeadora en el ring. Ahora, fíjate, vos, no hay nada más xenófobo que decirle al transexual que no es transexual. Ahora, cuando vos los obligás al transexual a que él no se autoperciba como lo que es, estás ejerciendo violencia con respecto a su identidad. Entonces, los que son violentos con respecto a las identidades, no somos nosotros que decimos es un varón vestido de mujer y merece ser respetado como un varón vestido de mujer. Entonces, la xenofobia de la izquierda le dice, no, vos no sos lo que sos. Cuando la izquierda le dice al transexual, vos no sos transexual, le está negando su propia identidad. Y el problema de la izquierda es que tiene que disolver las identidades. Oiga, muy bueno donde lo deja, profe, y le digo por qué, porque para allá iba. Y yo creo que, bueno, es muy interesante porque cuando yo me topo con este paper que voy a mostrar aquí, de aquí en adelante, y lo leía, se me venía a la cabeza siempre algo que le aprendí al profesor. Siempre se puede ser más progresista. Siempre se puede ser más progresista. Siempre. Y cuando el profesor habla de disolver las identidades y de que la propia izquierda o los progresistas en general le dicen a los transexuales que ellos no son transexuales o que ellos tampoco pertenecen a un tercer género, a un tercer sexo, es porque ellos se dan cuenta que se han pegado un tiro en un pie, porque al decir que existe un tercer género tienen que aceptar que hay otros dos géneros, pero ellos están partiendo de que no hay cosas, no, el sexo como tal no está definido por la biología, sino mejor por la psicología, por la cultura, por las relaciones, bueno, por lo que sea. Y les voy a mostrar porque en serio me parece esto muy interesante y me gustaría que el profesor pudiera comentar algo con respecto a esto. A ver, yo necesitaba revisar si esto era de ahora, si lo que estábamos viendo en los Olímpicos era de ahora, si pasó, no sé, hace cuánto hubo esa ruptura, ¿no? Hubo esa ruptura y resulta que me topé con este
paper de tres feministas. Ustedes la pueden encontrar con estos nombres, están en Google, lo pueden encontrar, bueno, a lo que se dedica. Y resulta que es algo muy, muy, muy interesante, profe. Y cuando yo lo leía, yo decía, el profesor lo ha analizado muy bien, lo ha analizado muy bien. Y resulta que estas tipas, a pesar de que son feministas y toda la cuestión, ellas están en contra de la defensa de los derechos de los transexuales. ¿Y por qué están en contra de los derechos de los transexuales? La respuesta es porque para ellas, supuestamente, el hombre, el Comité Olímpico Internacional, que son los que han dado paso para que los transexuales entren a competir en los Juegos Olímpicos, pues lo hacen supuestamente en defensa de los derechos de los transexuales. Pero al ellos aceptar que los transexuales existen y están allí, deben aceptar previamente que existen otros sexos definidos. Y para ellos eso es contradictorio con su propia definición del sexo, que el sexo no tiene nada que ver, no tiene por qué estar relacionado, y no está relacionado evidentemente con la biología, con la naturaleza ni nada por el estilo, sino únicamente por sus interpretaciones, por su subjetividad, por su psiquis y demás. Les voy a mostrar cómo empieza esto, porque es muy interesante, ¿no? Cuerpos transexuales en las Olimpiadas, las políticas del Comité Internacional Olímpico en relación con los atletas transexuales en los Juegos de Verano de Atenas 2004. Resulta que todo esto viene desde el 2004. Bueno, básicamente esto empieza dándonos y relatándonos que el Comité Olímpico Internacional en el año 2004 pues dio como las normativas específicas que tenían que cumplir aquellos transexuales que quisieran incursionar en el deporte olímpico. ¿Cuáles eran estas normas? Pues uno, que tuvieran un cambio, una cirugía de reasignación de sexo. Imagínense partir desde, eso lo dice el propio Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional nos habla de que las personas, los transexuales, tienen que someterse a esa cirugía de reasignación de sexo, como si tal cosa existiera, ¿no? Como si tal cosa existiera. Pero bueno, lo otro que se tenía que hacer antes de que se llegara a la pubertad, ¿sí? Y aparte de eso, llevar adelante toda una suministración de fármacos, de hormonas, para que, llevado por un médico, para que cuando llegara a la competición, pues supuestamente estuvieran en igualdad de condiciones con las mujeres biológicas o con los hombres biológicos, ¿sí? Porque también es a la inversa, ¿no? O sea, mujeres que se hormonan para competir con hombres. Bueno, ya de todo eso estamos viendo en el deporte, ¿no? De todo eso estamos viendo en el deporte. Y no solamente en el deporte raso, en el deporte, sí, de alto rendimiento, pero regional o nacional. No, ya estamos viéndolo en la mayor competencia deportiva como son los olímpicos. Pero resulta que siempre se puede ser, Diego Maestro por ahí, siempre se puede ser más progresista. Y resulta que estas tipas critican eso. O sea, ellas aquí en este paper están criticando directamente todo esto. Bueno, todo esto se soluciona, se decreta en el consenso de Estocolmo, así se define, ¿no? Ese consenso. Y resulta que para ellas, y lo voy a ver por aquí más abajo, que yo tengo todo esto subrayado porque lo he estudiado, ellas lo dicen. Espérenme a ver, lo encuentro, que lo tengo por acá. Esto. La política aparentemente se trata sobre mantener un campo de juego igualitario para las mujeres genéticas. Como dijo sin disculpas Patrick Smash, director de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional, el consenso de Estocolmo fue diseñado más para proteger al atleta que no tiene reasignación de sexo que para ayudar al que sí la tiene. Más adelante dice, pensamos que el compromiso del Comité Olímpico Internacional de neutralizar una supuesta ventaja competitiva masculina en el deporte de mujeres se refiere a los derechos de las mujeres genéticas solo en apariencia. La angustia latente está causada por un intento compulsivo de validar la vieja y occidental categorización binaria del sexo. Ahí ellos han mostrado claramente hacia dónde quieren atacar, ¿no? La vieja y occidental categoría binaria del sexo, ¿no? Porque obviamente, ¿eso de dónde viene? Es que eso de dónde viene y obviamente necesitan atacar, pues, a alguien, ¿no? Necesitan atacar y mostrar esto de dónde se hereda, ¿no? Eso de dónde se hereda.
más adelante me gustaría mostrarles acá, es que no, creo que se me perdió la parte en donde hablan del tema de Judith Butler, porque la mencionan y dicen que, bueno, que básicamente lo que ellos necesitan es poder superar esa vieja categoría binaria del sexo. Aquí, mira, la política del Comité Olímpico Internacional revela lo que Judith Butler en 1990 nombró el malestar sobre el sexo. Los cuerpos que entran a las competencias olímpicas siempre se han visto más grandes que los de la vida real. Y por aquí más adelante expresa muy claramente como la tesis especial y lo que necesitan pues buscar con todo esto, ¿no? Con lo que ellos están diciendo. Pese a que ambos cuerpos, los transexuales y los olímpicos, porque obviamente los olímpicos son cuerpos como idealizados, ¿no? Superfuerza, altura, grandeza, bueno, todo lo demás, ¿no? Tienen historias únicas y experiencias muy distintas en los ámbitos social y político. El psicoanálisis nos ayuda a ver que la presencia de cuerpos transexuales en el deporte le recuerda al Comité Olímpico Internacional y a la comunidad olímpica en general que la fascinación con los cuerpos atléticos tiene que ver en parte con otorgar valor psíquico a personas olímpicas que ya trascendieron los límites de las categorías binarias de sexo, que ya casi... es que siempre se puede ser más progresista, ¿no? Olímpicas que ya trascendieron los límites de las categorías binarias de sexo y con ideas sobre la naturaleza mortal humana, el envejecimiento y finalmente la muerte. Es decir, nos están hablando básicamente que hablar de transexualidad es todavía remitirnos a esas viejas categorías binarias del sexo, ¿sí? Y necesitamos trascenderlo, es decir, siempre se puede ser más progresista. Y aparte de eso, lo que a mí me gustaría dejar aquí entredicho es, ¿qué pasa con el deporte? ¿Qué va a pasar con el deporte cuando, pues bueno, supuestamente el Comité Olímpico Internacional viene con estas medidas después del consenso el consenso que ya mostré, y desde allí, pues lleva adelante una serie de medidas progresistas, pero los propios progresistas dicen es que estos se están remitiendo a las viejas categorías binarias del sexo. Entonces a lo que yo voy, si ya desde ahora se está chocando y se está sacando a la mujer de su espacio, ¿qué va a pasar cuando en realidad se sea cada vez más progresista y se quiera abolir, digamos, esas viejas categorías binarias del sexo? No sé, el profesor, ¿qué nos puede agregar y qué puede complementar con respecto a esto? Mira, me parece que tu análisis es brillante en cuanto a la hilación de los conceptos. Además, se nota que has investigado mucho la temática. Yo te diría, bueno, consonante con la ideología de género, claramente no se puede hablar de transexual, porque supone que hay un sexo que transita hacia otro sexo. Como no hay sexo, sino que solo hay género, no se transita hacia ningún lado, no hay una biología que está transitando hacia una psicología, digamos, no hay una psicología que deba reconocerse en un sexo que vendría a ser una biología como un a priori óntico, yo siempre digo, ¿no? Bueno, no, eso no existe. Pero por otro lado, los Juegos Olímpicos, que se dan cada 4 años, siempre fueron desde Grecia la excepción, o sea, son digamos, eventos extraordinarios, que no tienen por qué reflejar la media de la sociedad. Digamos, Aquiles no refleja la media de la sociedad. Messi no refleja la media de la sociedad. Digamos, Mbappé no refleja la media de la sociedad. Usain Bolt tampoco. Entonces, los atletas en general son extraordinarios y justamente por eso es que los Juegos Olímpicos se hacen cada 4 años, para prepararse, para poder mostrar la grandeza que tiene el esfuerzo del ser humano y hacia dónde se puede llevar. O sea, el objetivo del Juego Olímpico nunca es político. No tiene que reflejar ni forjar la igualdad, ni establecer principios en la sociedad, ¿no es cierto? O sea, fíjate vos hasta dónde llega esta misión ordenancista que se parecen a la República de Platón. Platón dice, no podemos permitir deportes que no siembren principios para la polis. Bueno, pero en general los progres siempre han criticado el libro 3 de la República porque dicen, Platón es totalitario. Platón es dogmático porque politiza a la música y al deporte que sea funcional para la polis, que sea funcional para el objetivo del Estado. Los progres siempre han cuestionado a Platón
en ese sentido. Bueno, ahora son platónicos ellos y van a prohibir todos los deportes que no siembren los principios que ellos quieren establecer, porque están, atención a esto, privatizando el espacio público y politizando la vida privada. Entonces, toda la vida privada que tiene que ver con lo que vos decidís hacer en la cama, por ejemplo, lo que vos decidas hacer en la cama es una cuestión estrictamente privada. Ahora, ¿qué hace la izquierda? La izquierda te dice, eso que vos decidiste hacer en la cama en realidad no es una decisión privada, es una decisión política. Porque si vos querés tener conciencia de género, vos tenés que ser progresista. Si decidiste gozar en la cama como una mujer siendo un varón. Entonces, cuando se plantea eso, se está politizando algo que es privado y se está privatizando lo que es público. ¿Por qué? Porque lo que es público es el espacio público deliberativo que se convierte en espacio publicitario. ¿Y qué es lo que se va a publicitar? El dogma de la izquierda. Ahora, el dogma de la izquierda no es un dogma crítico, es un dogma oficial del Estado que se convierte en el nuevo Politburó, que es la policía de la opinión pública, donde se instala el dogma de lo políticamente correcto y nadie tiene derecho a desmarcarse ni un solo centímetro de lo políticamente correcto. Y bueno, ¿cuáles son los problemas? Yo he trabajado en un terciario donde se enseñaba educación física y las profesoras me decían, mirá, Jonathan, hay un problema, porque yo tengo este alumno que es transexual y él quiere jugar al vóley con las mujeres. Ahora, las mujeres no quieren jugar al vóley con él, porque dicen, no, él tiene mucha fuerza, en el remate nos pega en la cara y nos rompe la cara. Entonces, las chicas mismas le dicen, profe, con él no jugamos. Y tienen problemas, pues se ven obligadas a jugar con el tipo, y realmente es un problema, porque porque justamente es un trato desigual con las mujeres. Porque las mujeres, para tener un trato igualitario, es necesario que sean reconocidas como lo que son. Y efectivamente, el músculo de la mujer es menos flexible que el músculo del varón. Y el cuerpo de la mujer tiene más grasas que el cuerpo del varón. Por ejemplo, las mujeres acumulan mucha grasa en las caderas y en las piernas. Eso hace que sus piernas sean menos veloces que las de los varones. Este es un dato objetivo. O sea, en el deporte y en la vida nosotros podemos partir de la realidad o desconocerla la realidad. Bueno, cuando nosotros queremos hacer política desconociendo la realidad, en realidad, no termina funcionando, termina siendo una utopía, ¿no es cierto? Y la sociedad no funciona. Bueno, eso es lo que termina pasando con la izquierda, sobre todo en estos casos como el boxeo. Por ejemplo, en Córdoba, la campeona, la mejor jugadora de hockey es un varón que se autopercibe como mujer. Acá en Salta hay un varón que se llama Sergio, que para jubilarse 5 años antes fue al registro civil y le dijo, por ejemplo, vos sos empleado del registro civil, te dijo, buenas tardes señor, me autopercibo mujer, quiero cambiarme el DNI. Se cambió el DNI, tiene DNI de mujer, se jubiló 5 años antes. Ahora, yo lo conozco, vive en Salta, ¿no? Tiene mujer, tiene hijos y amantes mujeres. O sea, él no es transexual. Se puso transexual, se puso mujer en el DNI para jubilarse 5 años antes. Y entonces, ¿quién controla la transparencia de la autopercepción? ¿Quién dice, bueno, a ver, momentito, usted no puede venir y decir, Olga, me siento mujer y ya va a ser mujer? Por lo menos vamos a corroborar que tiene un estilo de vida que se corresponde con la identidad que está teniendo. Bueno, ahora, si nosotros queremos corroborar que Sergio es verdaderamente Sergia, ¿con qué criterio lo vamos a hacer? Si el criterio también es subjetivo. Ajá, claro. Entonces él puede decir, no, en general yo me siento mujer, pero como mujer a mí me gustan las mujeres porque yo soy lesbiana. Entonces vos lo ves al tipo en la mano con una mujer y te dice, no, pero yo no soy heterosexual, yo soy lesbiana. Pasa que yo soy una mujer que gusta de otra mujer. ¿Y cómo le podés decir que es un enfermo? No le puedes decir que es un enfermo, si el progresismo justamente tiene que ver con poder normalizar todo este tipo de enfermedades, digamos. Oiga, y hay un ejemplo así con el tipo este que terminó siendo la imagen de
Giorgio Armani, del Levi's, bueno, no recuerdo cuál, que era un negrito, que era gordito y que terminó apareciendo en todas las pancartas publicitarias, pero a su vez, supuestamente en su autopercepción que era mujer, era lesbiana, ¿no? Y allí estaba, ¿no? Pero, Bueno, ¿viste lo que pasó con Cavani? Que Cavani, cariñosamente, porque nosotros acá en Hispanoamérica le decimos negrito a nuestros amigos, pero cariñosamente. Yo te así, ve, ¿qué haces, negrito? ¿Cómo andás? Bueno, le pusieron una multa así. en Inglaterra por decirle a un compañero negrito, pero de cariño se lo dijo. Bueno, Y se metió en tremendo problema. Dios mío, increíble, ¿no? Pero bueno, esta es la parte que estaba buscando, pero no encontraba. Y quiero decirlo porque estas chicas que están allí dicen esto, ¿no? Aunque el Consenso de Estocolmo ha sido considerado como una política de acceso progresista, obviamente porque si les dan ya el paso a los transexuales de poder amputarse, que llevar 2 años viviendo de esta forma, vestidos de mujeres y ya de esta y siendo reconocidos por el propio Estado y demás, que le den DNI, que los certifique como mujeres, ya de esta forma pueden entrar. Obviamente esto es progresista porque viene a romper con el antiguo, o bueno, con el status quo. Ellos dicen lo siguiente, ¿no? En lugar de prohibirles acceso a la competición olímpica como ocurrió en el pasado, nosotros argumentamos que está estrechamente relacionado con las pruebas de sexo originales, que se usaron para vigilar y descalificar un número significativo de atletas femeninas. Como dijo Myron Jennell, un profesor de Yale, miembro del Comité Olímpico Internacional, en cierto sentido este Consenso de Estocolmo fue una continuación de ese esfuerzo de probar el sexo de los atletas. Sí, porque efectivamente es lo que hizo el Comité Olímpico Internacional. Es decir, si usted es transexual, pero usted se presenta como transexual y cumple con todos los puntos que se especificaron en el Consenso de Estocolmo, usted clasifica como le pasó a esta tipa de Nueva Zelanda, este tipo de Nueva Zelanda. Bien, pero ¿cuál es la cuestión? Que todavía queda como esos rezagos de lógica, digo yo, de sentido común, en donde, bueno, si usted ve que en una competencia femenina, en categorías femeninas hay tipos infiltrados, usted, el Comité Olímpico Internacional, tiene todavía la legitimidad de empezar a aplicar pruebas para saber si se es mujer o si es hombre, si hay infiltrados, ¿no? ¿Qué dicen ellas? Que desde allí hay un problema, o sea, que todavía no se está haciendo totalmente progresista, básicamente. Hace falta que el Comité Olímpico Internacional rompa con ese viejo orden. Entonces, claro, yo me dirijo más que todas las personas que les gusta y que disfrutan del deporte. Yo vi que el profesor, cuando Argentina queda campeón de la Copa América, se mandó tremendo directazo en el canal de YouTube hablando haciendo un análisis metadeportivo de la Copa América. Y yo veo que hay muchas personas que aman el deporte y la mayoría de las personas, pues, les gusta ver, pues, competencias justas, ¿no? Les gusta ver, pues, las normas, ¿no? La competencia. Santi, ¿vos te acordás cuando a Nadal le preguntaron, ¿y usted qué piensa, por ejemplo, de que las mujeres tenistas no ganen igual que los varones? Y bueno, a usted le preocupa, por ejemplo, que los varones que son modelos ganen mucho menos que las mujeres que son modelos. Bueno, entonces no jodamos y no empecemos a meter ideología en el deporte, ideología en la música, en la pintura, en todos lados, porque cuando se empieza a meter la ideología por la puerta, sale la libertad por la ventana. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar y decir, nosotros tenemos que hacer que el juego sea espontáneo. Que el juego sea espontáneo. ¿Nosotros qué queremos ver? Queremos ver 22 tipos, varones, corriendo detrás de una pelota. Ahora, si la ideología me dice que yo tengo que meter mujeres en el medio, ya está, yo no veo más fútbol. Y no porque yo sea misógino y no me gusta ver mujeres. Simplemente porque yo, si estoy jugando al fútbol y hay una mujer, yo ya no voy a trabar como quiero que trabe. Yo ya no voy a cabecear ni a saltar como quiero que se cabeceen. Porque encima, estos que en nombre de la igualdad son capaces de meter mujeres en partido de fútbol de varones, si el varón le pega a la mujer, si la codea como se codea al varón, si la traba como se traba al varón, van a salir a decir, pero le está pegando a las mujeres. Se van a poner caballerosos aquellos que hoy son progresistas. Entonces, claro, es una porquería.
es una porquería que no tiene sentido y se rompe el espíritu del fútbol. No tiene sentido. Del fútbol, del deporte en general, es que hay muchas personas que disfrutamos del deporte. Es decir, yo recuerdo hace 4 años viendo los Juegos Olímpicos y más atrás, diciendo, pues bueno, me gusta ver que en este momento hay destreza, ¿no? Hay perfección, hay lucha, bueno, se expresa todo esto, ¿no? Pero ahorita me doy cuenta cómo se ha llevado adelante toda esa politización, esa ideologización de los juegos del deporte en general, y lo que concluyo es que esta es la muerte del deporte como lo conocemos. Hay algunos que me decían, ¿no? Es el fin del deporte femenino, pero yo considero que obviamente si usted ataca a uno de los sexos, ataca al otro, porque yo no los considero separados, no los considero dialécticos, sino mejor, por el contrario, los considero complementarios, ¿no? Y de hecho hay ejemplos, y aquí lo expone estas 3 feministas que dan allí en este paper, dicen, yo no veo al Comité Olímpico Internacional y a todos estos reaccionarios diciendo nada cuando hay mujeres, o sea, hay hombres transexuales, es decir, mujeres que se hormonan, o sea, mujeres que se autoperciben hombres que se hormonan y compiten con hombres, ¿sí? No veo a nadie, según ellos dicen, yo no veo a nadie diciendo nada con respecto a ellos. Pero ahora bien, y yo se los coloco de esta forma. Claro, porque también lo decía con la cuestión del tipo de jugar de Nueva Zelanda, que compitió en pesas, pero quedó descalificado y al último termina saliendo. Y decían que en dónde quedó la biología, que no era que supuestamente que por ser tipo iba a romper récords, iba a ganar la oro. No, es que tampoco es así, es que el deporte de alto rendimiento es otra cosa totalmente. O sea, ¿cómo les explico? Si una mujer empieza a utilizar ayudas ergogénicas, es decir, fármacos, no sé, esteroides, hormonas de crecimiento, etcétera, y lo utilizan dosis superiores a las que normalmente segrega un hombre de forma natural, probablemente la mujer termine teniendo mejores resultados o termine equiparándose a un hombre que digamos que esté fuera de forma. Esto sucede, lo mismo pasó con este tipo que se presenta con mujeres en fuera de forma a los años, con 43 años y no rinde. ¿Cuál es la cuestión? Que obviamente usted tiene que comparar a los dos sexos. Claro, por ejemplo, compare la marca mundial de levantamiento de pesas mayor de 87 kilogramos femenina con masculino y van a ver que los pesos son orbitalmente diferentes. Esa es la comparación que toca hacer y darse cuenta que el varón y la mujer tienen el mismo entrenamiento y el varón siempre va a rendir más que la mujer en casi todos los deportes, en la natación, en la pesa, en la velocidad. Claro, es que el Comité Olímpico Internacional se enfrenta a muchas cosas. Es que yo no sé si ustedes sepan y estén enterados. Cualquier cosa en el alto rendimiento genera grandes brechas de diferencia, pero grandes brechas de diferencia. Es decir, por ejemplo, si ya el tema mental es algo que muestra, digamos, la diferencia entre un ganador y un perdedor, en temas, digamos, tecnológicos, esto es algo complicado. De hecho, en la carrera que yo estudié, que es licenciatura en deporte, hay materias como bioética y desde allí se estudia, por ejemplo, la cuestión de la suplementación y de las ayudas ergogénicas y exogénicas, como por ejemplo, digamos, los supertrajes que se empezaron a utilizar en natación, que bueno, estaba Adidas, sacaba un traje de natación disque probado por la NASA y toda la cuestión, y después Speedo se sacaba otro que superaba en tecnología al anterior, y resulta que los récords olímpicos y mundiales empezaron a romper uno tras otro. ¿Y qué pasó? Resulta que estos trajes eran súper costosos, y si usted no tenía $2,000 o $5,000 para comprarse un traje de estos, usted no podía hacer nada en la natación. ¿Qué hizo el Comité Olímpico Internacional? Pues al último decir ya no más trajes, ya la gente va hacia mucho con una pantalonetica y pare de contar. ¿Por qué? Porque en el deporte esto es complejo, porque en el deporte un pequeño cambio da una diferencia brutal. O sea, yo recuerdo esos olímpicos en el que estaba Michael Phelps y mostraban la línea del récord olímpico y ese tipo estaba como a 10 metros, 10 por delante. A eso se enfrentó el Comité Olímpico Internacional. ¿Qué me vienen a decir ahora con la cuestión de transgéneros metidos compitiendo en otra categoría? Esto es el fin, señores. Yo así lo veo. Este es el fin del deporte como lo conocemos. Las personas que disfrutan del deporte deberían
bueno, manifestarse y no dejar que esto entre. Lastimosamente ya ha entrado. Yo lo vi en la NBA, profe, con LeBron James y todo eso, haciendo un activismo a favor de Black Lives Matter, a favor de Joe Biden en contra de Donald Trump, y la gente, mucha gente se cansó, y ¿qué hicieron? Le echaron, la NBA le echó la culpa a Netflix, pero la gente también se cansa de ver tanta política, tanta ideologización. No me hagas acordar que me puse a ver, viste, yo siempre fui fanático de Cobra Kai, ¿no? Esa serie de Netflix. Sí. ¿Viste cómo se llama el maestro de Johnny Lawrence? ¿Miyagi? No, el maestro de Johnny Lawrence, el de Cobra Kai, el Johnny Cream, creo que es, algo así. El monito, sí. Sí, lo hacen hablar lenguaje inclusivo. ¿Vos te imaginas al director de Cobra Kai diciendo bienvenides? No sabía eso. Míralo, o si no lo grabo y te lo paso. Yo no lo podía creer. Yo decía, no, pero te imaginás Johnny Lawrence, todos estos que son así unos tipazos, ¿viste? Hablar, qué sé yo, hasta Daniel LaRusso uno lo puede imaginar comprándose todas estas tonterías, ¿no? Eso. Pero no, claro. No a John Craig, ¿no? Ahora, mirá lo que me escriben, me dicen. Uno de los factores determinantes de la flexibilidad es el sexo de la persona. La mujer, por norma general, obtiene mejores valores de flexibilidad que el varón. Para algunos autores, esto se debe a una mayor presencia de estrógeno circulante, un porcentaje más elevado de tejido adiposo, un menor porcentaje de masa muscular y, lo que es más determinante, una mayor producción de relaxina. Es que eso es así. Y de hecho, un profesor que ha estudiado biomecánica y fisiología con ciencia, con solamente ver al atleta sabe específicamente en qué está. Es decir, un velocista tiene un cuerpo muy diferente a un fondista. El velocista es mucho más musculoso, tiene muy bien desarrollado todos sus músculos en todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque solamente necesita la mayor cantidad de energía explosiva en poca cantidad de tiempo, es decir, 100 metros, un 200 metros, un 400 metros, ¿sí? Necesita utilizar toda su masa muscular puesta en acción durante periodos breves de tiempo. Un fondista no, un marchista por lo general es súper delgado, no podría aguantar con la masa muscular de un velocista 5 kilómetros, 10 kilómetros, una media maratón, una maratón, no podría aguantar, porque tendría que cargar con ese lastre paso tras paso, y eso no le sirve. Entonces, claro, un entrenador que reconoce que obviamente la biología tiene mucho que decir, que ha estudiado la biomecánica, la fisiología, con solamente ver a un atleta de velocidad y a un fondista sabe en qué compite cada uno. Lo mismo pasa en natación, lo mismo pasa en baloncesto. Eso pasa en todos los deportes. Pero ¿qué nos dice el progresismo? El progresismo nos dice que esto es ilusorio, porque el sexo y esas diferencias son mentiras o no son mentiras, simplemente es relaciones sociales, producto de la cultura, de la psiquis. Y eso lo dicen directamente estas tres feministas que tengo acá. Voy a buscar lo último ya para acabar y mostrarles, porque en realidad, bueno, por aquí abajo tengo lo último con lo que concluyen, ¿no? Esto deja pues más o menos muestra de qué va todo esto, ¿no? Concluimos pues que las purezas olímpicas y el placer que provocan en los espectadores están vinculadas con la negativa a aceptar el paso del tiempo y la fragilidad humana. Como en el caso del fisicoculturismo de mujeres, los cambios de sexo colocan el caso del fisicoculturismo porque intentan mostrar a mujeres con hipertrofia y bueno, por todo lado, ¿no? Mostrando como esa ruptura entre lo que en realidad debería buscar el deporte, ¿no? O sea, como que al parecer el deporte le gusta esto, ¿no? Bajo la concepción de ellas, ¿no? Le gusta mostrar que son cuerpos, ¿no? Cuerpos sexualizados y ya. Como en el caso del fisicoculturismo de mujeres, los cambios de sexo muestran la mutabilidad esencial del cuerpo, o sea, que están en constante cambio, ¿no? Así como las negociaciones sociales, culturales, médicas y legales que están en juego en la producción de cuerpos sexuados. Muy, muy interesante el lenguaje que utiliza, ¿no? Durante todo el paper va hablando de eso, ¿no? Cuerpos sexuados. En el imaginario blanco, occidental, imperial y olímpico, o sea, todo el paquete completo, ¿no? Ellos están atacando eso, ¿no?
En el imaginario blanco, occidental, imperial y olímpico existe el deseo de una homogeneidad corpórea, de una demarcación del sexo biocéntrica y de límites corpóreos estables. Los orificios heterosexuales y las permutaciones musculares administradas por los tradicionales regímenes de entrenamiento no solo quedan perturbados por la presencia en el deporte de mujeres trans, intersexuadas, hipermasculinas, sino que también quedan expuestos como un deseo de algo distinto. Eso distinto es el deseo de inmortalidad y del dominio corporal. Básicamente ellos quieren echarse el deporte olímpico al bolsillo y decir que el deporte olímpico siempre ha buscado eso, ¿no? Como trascender ese antiguo régimen, ¿no? Como esa definición del sexo, del bisexo, ¿no? Y pare de contar. Pues bueno, profe, eso por el momento. No sé si quiere agregar algo. Eso es lo que traía para exponerle y me gustó muchísimo pues sus aportaciones. No, Santi, yo te agradezco, realmente tu explicación fue magistral. Yo pienso que de alguna manera estamos ante la presencia del fin, del comienzo del fin. Estamos ante el comienzo del fin. Es decir, todo aquello que Occidente ha construido durante 2000 años, todas las relaciones humanas y la identidad natural de las relaciones humanas, están sufriendo un proceso de hiperatenuación. Ahora, realmente, esta transición y esta transformación es muy incómoda porque estamos en un momento donde todavía no termina de morir lo viejo y no termina de nacer lo nuevo. Ajá. Entonces estamos ante esta transición así muy angustiosa, no sabemos hacia dónde van las cosas, y lo que sí sabemos es que cuando se niega la realidad, el proceso nunca termina bien, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir profundizando en estos temas, tratando de explicarlos y de concientizar, porque consideramos que esta manía de estar a la onda, de estar a la moda, tiene ese cliché, ¿no es cierto?, esa avidez de novedades, de tener la necesidad de ver cosas nuevas, y estas cosas nuevas que se están viendo en general es una ruptura masiva de la identidad, una negación de las relaciones humanas y de su naturaleza, y bueno, lo que está detrás siempre es el caos, siempre es la anarquía. Y bueno, estamos ante la presencia de una destrucción del concepto occidental de deporte, así como nosotros lo conocemos. Esa politización termina dándole a las empresas el poder de decidir lo que se ha decidido normalmente siempre en la cancha, en el ring, ¿no es cierto? Y bueno. Oiga, profe, yo me pregunto también qué irán los atletas, ¿no? O sea, también, por ejemplo, al ver que allá en Europa se les está exigiendo a los capitanes de fútbol llevar lo de capitán, la banderita acá, la LGBT. Yo veo, por ejemplo, que... En general no les importa. En general no les importa. No están seguros tan concientizados o sea, que así comienza, ¿no? ¿Ellos qué te dicen? A ver, yo que tengo que viajar, me tengo que vacunar, me vacuno. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decir esto, lo digo. ¿Qué tengo que hacer? Y son así. No tienen por ahí, salvo uno que otro, la excepción, ¿viste? Pero en general son tipos muy pragmáticos, ¿viste? No creo que para ellos sea un problema. Realmente para la sociedad esto no es un problema. El problema nuestro es que somos muy pocos los que vemos todas estas cosas como un problema. ¿Qué dice la gente? Por ejemplo, yo hablo esto con mi papá, y bueno, son cosas de moda, ya va a pasar, ¿viste? Y la verdad que nunca termina pasando. Termina siendo que cada vez son más progresistas, como vos decís. Como el profesor dice, sí. Oiga, profe, muy bueno todo. Bueno, gracias, Santi, gracias por estar. Y bueno, señores, antes de que se acabe este pedazaco de video, decirles a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Recordarles a todos ustedes que nosotros no tenemos ningún partido político que nos esté financiando, ni ningún empresario. Así que la única forma para que podamos seguir dando esta batalla cultural es con los aportes que ustedes nos hacen a través de Patreon y también a través de PayPal. Toda la información estará en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, señores, también, antes de irnos,
decirles que si les ha gustado este video pueden dejar su me gusta, suscribirse, dejar un buen comentario. Pero si por el contrario no les ha gustado, pues pueden ir a dejar allí mismo en los comentarios todo su odio. Así que bueno, señores, no siendo más, ahora sí, se cuidan.